Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, Tecnomente IA les trae Gen 2, la segunda generación de Runway, el que es considerado el mejor programa de generación de video desde imagen junto a Pika Labs. Les dejaré el link de esta primera interfaz para que ustedes puedan revisarla y vean todas las funciones que tiene este excelente programa. Para su comodidad les sugiero darle clic derecho Traducir al español. En esta primera interfaz ustedes tienen las pestañas Prueba Generación 2 en Runway, Prueba Generación 2 para iOS, Generación 2 explicado que trae el video de explicación. Gen 2 ya está aquí. Sin más preámbulo, nos vamos a Prueba Generación 2 en Runway. En la siguiente interfaz ustedes se registran con su respectivo correo electrónico. Aquí nos muestra el plan mensual y el plan anual, ambos con la versión gratuita y con la versión de paga. En la versión gratuita ustedes tendrán hasta 125 créditos únicos para usar. Probemos la versión gratuita. En la interfaz principal del programa nos dice da vida a tu imagen con Gen 2. Genera videos usando texto, imagen o ambos. Empieza con imagen, comience con texto. Las siguientes pestañas nos dicen ver activos, sube o gestiona creaciones, prueba generación 1 de video a video, prueba el entretenimiento de IA. Una capacitación gratuita en planes de pago. Cuéntanos acerca de ti, personaliza tu experiencia. Esas pestañas son opcionales de uso para ustedes. Ahora nos vamos a las funciones principales del programa. Las herramientas mágicas populares de IA. Herramientas favoritas de la comunidad. Video a video. Texto, imagen a video. Quitar fondo. Texto a imagen. Imagen a imagen y entrena tu propia generación. Eso es lo más relevante de la página principal del programa. Volvemos a las dos pestañas del principio que nos dicen empiece con imagen y comience con texto. Nosotros le daremos empezar con imagen. En esta interfaz nos dará las indicaciones de cómo usar el programa. Ahora solo veremos cuántos créditos nos da por segundo. Le damos nuevamente a generar. Antes que te vayas, cada segundo de video utiliza 5 créditos. Te avisaremos si estás a punto de agotarte. Actualmente tienes 525 créditos, lo cual equivale a 105 segundos. Le damos a comenzar. El siguiente paso será arrastrar una imagen desde nuestro escritorio y aquí tenemos 3 opciones: de texto a video, de imagen a video o ambos, de texto y imagen a video. O sea que a esta imagen nosotros podemos añadirle un prompt. En la parte de abajo tenemos otras opciones. Esta es la de moción general con la que puedes controlar la intensidad de movimiento de la imagen. Nosotros la dejaremos por defecto. Después la siguiente pestaña es el movimiento de cámara que hace que tu imagen dé la impresión de que es un video filmado con una cámara en movimiento. Esta opción es muy parecida a la que tiene Pika Labs. Seguidamente estaremos haciendo el tutorial de cómo usar Pika Labs en su versión más actualizada, que será muy pronto. En esta sección de movimiento de cámara, ustedes pueden ajustar el movimiento y rotación de la imagen en su forma horizontal, cacerola o rollo. También vertical, inclinación y zoom. Veamos un poco, ustedes solo vean el recuadro de acá y vean cómo se moverá la imagen. Horizontal. Cacerola, que va a dar la impresión de que la imagen está siendo tomada circularmente. Rollo, que nos da la impresión de que está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Vertical, que sube y baja. Inclinación, que nos da la impresión de que la imagen va a ser filmada desde abajo o desde arriba, y el zoom correspondiente para acercar y alejar la imagen.
La próxima pestaña es el pincel de movimiento. Esta opción nos permitirá pintar con la brocha una sección de la imagen a la cual queremos darle movimiento. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a marcar la parte del agua. También tenemos un borrador para borrar alguna parte que se nos haya escapado. Lógico que ahora fue intencional para mostrarles el ejemplo. Eliminamos todo lo que hayamos marcado mal. Ahora le damos un poco de proximidad. También un poco de verticalidad a la imagen. Le damos a guardar y después a generar. Como pueden ver, el proceso está comenzando. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. ¿Pueden ver cómo solo la parte del agua se mueve? Una vez generada la imagen, ustedes pueden descargarla en esta parte. También pueden compartir y generar el link con esta pestaña. Pueden extender 4 segundos más a la imagen. Pueden revelar un mensaje y ustedes pueden jugar con el programa y ver todas esas opciones. Ahora vamos a probar la opción imagen más descripción. Elegimos la misma imagen. Le damos a la brocha y esta vez pintaremos la montaña. Le ponemos un poco de efecto a la posición vertical y a la proximidad. También pueden hacerlo con la horizontal para probar. Y le damos a salvar. Ahora le pondremos el prompt. La montaña se acerca al hombre y le damos en generar. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Como pueden ver, es fascinante. En esta parte de aquí, en la parte superior derecha, nos indica cuántos segundos nos quedan para usar. Ahora vamos a probar otro tipo de imagen. Subimos la imagen. Nos venimos a la opción movimiento de cámara y le vamos a dar un efecto interesante. Vamos a darle un efecto cacerola, un poco de inclinación y giramos un poco el rollo hacia la derecha. Le damos a guardar y le ponemos el prompt paisaje submarino y los peces moviéndose. Le damos a generar y para ver lo generado recientemente nos vamos a la flechita que dice ver lo último. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. ¿Pueden ver lo fascinante de esa imagen? Hagamos una prueba más. Eliminamos esta imagen, subimos una nueva y esta vez vamos a hacer que los leones caminen. Pintamos a los leones. También podemos volver la brocha más gruesa para tardar menos. Una vez que estén pintados los leones, dejamos por defecto todas las demás opciones de la parte de abajo porque ustedes deben saber que para poner estos efectos de proximidad, vertical, horizontal, deben usar esos efectos en determinadas imágenes como en la imagen de los peces que vimos anteriormente. Entonces dejamos todo eso por defecto y le damos a guardar. Le damos a generar, le damos a la flecha ver lo último y una vez finalizado el proceso, este es el resultado.
Jueguen con el programa, prueben la pestaña Texto a Video y las demás opciones del programa también. Como de video a video, quitar fondo, imagen a imagen, les aseguro que se divertirán muchísimo. No olviden que estos son los primeros pasos de la inteligencia artificial. Ya el 2024, la inteligencia artificial habrá avanzado mucho más. Les sugiero suscribirse al canal para recibir lo último y lo mejor en cuanto a inteligencia artificial se refiere y también soporte técnico para sus computadoras. Eso es todo, amigos de YouTube. Con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.